entregar tu corazón a Dios. Ayúdame a caminar con fe y devoción. Mi corazón precisa de amor para seguir desde el cielo. Ayúdame, intercede hoy. Padre mío, ayúdame. Sé que me puedes comprender. Dame hoy tu bendición para orar, para aumentar mi fe y confiar en Dios. Padre mío, ayúdame. Sé que me puedes comprender. Hoy tu bendición para orar, para aumentar mi fe y confiar en Dios. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Aquí estrenando nueva hora y nuevas posiciones dentro de nuestras casas respectivamente para ver si el internet nos ayuda en este live. Sí, así es. Sí. ¿Cómo estás, Carol? Bueno, pues continuamos aquí en el caminito de ir aprendiendo del Padre Pío y de todo ese legado que nos ha dejado a todos. ¿Me escucha bien, Sumaya? Ahora sí te escucho. De pronto hice una pausa. Oh, déjame ver una cosa. ¿Ustedes nos escuchan bien a Sumaya y a mí? Ahora ya. Bueno, pues hoy vamos a empezar con otra parte de la vida de Padre Pío bajo el resguardo de San Francisco. Ujú. Este, Vamos a ver en el capítulo de hoy unos consejitos que yo creo que ahorita están mucho más vigentes que nunca, tan válidos para sus hijos espirituales de aquel entonces como para los que estamos en estos tiempos todavía devotos de Padre Pío. Así. Vamos a comenzar con una invocación al Espíritu Santo, en Ujú. el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras mentes para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestros corazones para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestras almas, que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Padre Pío, envíanos a tu ángel custodio para que a través de nuestras palabras sembrar en esos corazones una profunda devoción a ti, y que mucha gente logre conocerte y tomarte como el poderoso intercesor que siempre has sido para todos tus hijos espirituales. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, el ya iniciado apostolado de la dirección espiritual por correspondencia se amplía. Padre Pío era un guía espiritual que comenzaba a ser guía espiritual a través de cartas. El Padre Pío en el centro de un movimiento de intensa espiritualidad y se convierte en un solicitado director espiritual de una multitud de almas sedientas de lo divino. Dios lo asiste con su gracia, que cae en un terreno fértil. Su alma se eleva y progresa sin cesar por el camino de la perfección. En mayo de 1914 llega la Primera Guerra Mundial a Italia. Las casas y conventos quedan vacíos. Muchos fueron llamados a las armas. Y el Padre Pío dice,
Todos estamos llamados a cumplir con el penoso deber que representa la guerra según nuestras fuerzas. Levantemos el corazón hacia Dios, de Él nos vendrá la fuerza, la calma y el consuelo. El Padre Pío viste su uniforme militar. Su servicio es la oración y ofrece como víctima por sus hermanos. Está listo para afrontar con serenidad esta prueba. El médico asignado al campo de guerra le descubrió tuberculosis y el Padre Pío lo acepta con ánimo y tranquilo. No olvida que debe sufrir únicamente él y nadie más. Con sus fuerzas agotadas, de milagro resiste estar de pie. Le duele el pecho, su estómago no retiene ningún tipo de alimento, solamente la Eucaristía. Le conceden un año de convalecencia. Para gloria de Dios, el Padre Pío ha obtenido más fruto espiritual de esta prueba que de una serie de ejercicios espirituales que hacía. En medio de los males físicos rebrota la duda sobre si aquello que hago en el curso de la vida sea agradable a Dios, si en mis acciones hay o no ofensa a Dios. Esta duda me traspasa el ánimo, pensaba Padre Pío. Si debiera ofender a Dios, aunque fuera una vez, preferiría sufrir infinitas veces el martirio más desgarrador. Conmigo debéis portaros como se porta un padre con su hijo, porque en el camino de lo espiritual no soy más que un niño. Y el padre Benedetto le dice que se mantenga firme. En los días siguientes le llega la hoja de baja que dice, él dice, dejaré Nápoles deseando no regresar nunca más. Estoy repleto de insectos hasta el cabello. Así termina el servicio militar del Padre Pío. El 17 de febrero de 1916, el Padre Agostino, uno de sus guías espirituales, para los que están comenzando el live el día de hoy, lo espera en la estación del tren y llega a Foggia, donde permanece 7 meses en el convento de Santa Ana. El Padre Pío llegó allí para asistir a la señora Rafaelina Serace. Ella era una aristócrata a quien dirigía él espiritualmente a través de cartas de correspondencia. Esta señora insiste con frecuencia que el padre Agostino para que haga regresar al Padre Pío al convento, porque beneficiaría a muchísimas almas. Y así fue, mediante la confesión, él habría de salvar muchas almas. En julio de 1916, el padre Dámaso visita al Padre Pío allí mismo en Foggia, donde lo encuentra sentado en la cama, su barba negra, el rostro con aspecto de enfermo. Y debido a la condición de su salud, sugieren un cambio de ambiente. Así, finalmente, ese mismo mes, el Padre Pío llega a San Giovanni Rotondo, al convento, donde es acogido con gran afecto por los hermanos y seminaristas, y de donde nunca saldrá. En ese ambiente en las montañas respiraba mejor, reposaba, aunque el demonio cada noche lo atormentaba. Pocos días antes de llegar a San Giovanni Rotondo, el Padre Pío le dijo a su director espiritual, no me queda un momento libre. Una multitud de almas sedientas de Jesús me cayó encima al grado de hacer que me ale los cabellos. Por un lado, me siento animado en el Señor porque veo las filas de almas elegidas engrosando y crece el amor hacia Jesús. Pero por el otro lado, me siento quebrantado por tanto peso. Junto con el Padre Pío, llega también al convento el enemigo, hasta hacer que los habitantes de Foggia desviaran sus rutas de paso. Nadie quería pasar cerca del convento. El padre Nazareno Darpáez dice, el Padre Pío no cenaba y se retiraba a su celda. Una noche, mientras la fraternidad estaba reunida para cenar, en el refectorio hubo un fuerte estallido en su habitación, que estaba justo encima del refectorio. Mandé a Fray Francesco de Torremaggiore a la habitación del Padre Pío para ver si estaba bien. Pero al llamar a la puerta, este dijo, no llamé ni necesito nada. En las siguientes noches la detonación ocurría de igual modo. Luego lo encontraban bañado en sudor. Una tarde estaba de paso Monseñor D'Agostino, a quien le informé lo que ocurría, pero no me creyó.
Él era como un Santo Tomás. Fuimos al cenar al refectorio y como todas las noches se escuchó el estruendo. Monseñor quedó tan asustado que esa noche no quiso dormir solo y al día siguiente abandonó el convento y nunca más regresó. Los ataques del demonio continuaron siempre a la misma hora para atormentar al Padre Pío. Los hermanos lo encontraban cada noche pálido, sin fuerzas, bañado en sudor. Ese mismo año, 1916, el área del convento de San Giovanni Rotondo era un área campestre, solitaria, lejos del pueblo, y hasta que llegó el Padre Pío, cuando todo cambió. Él seguía dirigiendo las almas a través de cartas, confesaba y dirigía espiritualmente a muchos colegiales. Aun cuando su salud no era perfecta, pide permiso para ofrecerse como víctima al Señor para perfeccionar el colegio y por el cual nunca escatimó en comodidades personales. Él decía, Jesús me dará la fuerza para soportar este otro sacrificio. Desde los primeros días en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío continuó la dirección de un alma conocida en Foggia. A esta alma se le unió otra del pueblo, y así se formó el pequeño grupo de las primeras hijas espirituales del Padre Pío, que de vez en cuando se presentaba en el convento con algún nuevo miembro. Dice una hija espiritual, yo admiraba mucho al Padre Pío, su gran amor por nuestra alma y por perfeccionarla. Admiraba aún más cuántos sacrificios él hacía. Su método de dirección espiritual era simple, tradicional, práctico, según las capacidades de cada alma. Y siempre el buen ejemplo hacia la conquista de la virtud, ayudada por la oración y el sacrificio personal del director espiritual. Inició la guía del grupo de oración explicando los principales medios de perfección cristiana. Y al terminar las reuniones, él decía, el material está dispuesto. Ahora comiencen a construir. Insistía en la meditación cotidiana y la lectura espiritual como necesarias y eficaces. Contemplar con frecuencia a Jesús es llenar nuestra alma de Él. Conociéndolo, lo modelamos en nuestras acciones. En Él, por Él y para Él debemos ser iluminados. La esencia de meditar es conversar con Dios a fin de mejorar nuestra alma. Meditar no menos de media hora, cuando estemos menos distraídos, en un lugar tranquilo. La meditación es utilísima para salvarse y necesaria para iniciar el camino de la propia santificación. Estos eran consejos que daba el Padre Pío. Nuestra alma tiende a Dios, pero mientras vivamos en la tierra, el influjo de los sentidos es tan intenso y tan destructivo que nos hace olvidar nuestro fin. Quien no medita pierde la dirección de la vida, aunque no se tenga un corazón malvado. Otro medio para vivir en gracia es leer libros que estimulan la virtud. Los libros espirituales son como un espejo. Mirándonos en ellos, corregimos nuestros errores y nos adornamos con virtudes. Nuestro objetivo es imitar a Cristo. Y eso se logra conociéndolo a través del Evangelio y de las cartas de los apóstoles. San Pablo era el autor preferido del Padre Pío y lo llamaba guía y maestro de mi doctrina. El Padre Pío inculcaba la obediencia, la frecuencia en la confesión y en la comunión. Con la repetida celebración de la penitencia, se retoma fuerza para proseguir el camino hacia la plena libertad de los hijos de Dios. Mientras llevemos en nuestro cuerpo la mortificación de Cristo Jesús, se manifiesta cada vez más en nosotros su vida y seremos más dóciles a la voz del Espíritu Santo.
Una hija espiritual del Padre Pío narra: cuando el Padre Pío dio por terminadas las reuniones semanales comunitarias, estableció turnos de escucha. Cada día de la semana, 2 o 3 personas del grupo venían para recibir dirección espiritual del Padre Pío. Pero resentíamos si él se tomaba un poco más de tiempo con alguna persona. Y él decía: yo no procedo por casualidad, sino por voluntad de Dios. Y reconocí que su proceder era santo y justo. A quien podía soportar las penitencias corporales o ayunos, se las sugería para reparar los pecados propios y los pecados de la humanidad, para ayudar a Jesús en la salvación de las almas. Y para quien no creía oportuno, no se lo aconsejaba. Conforme el alma progresaba, él aplicaba la prueba purificadora. Era una mortificación que solo el Padre Pío sabía dar. Por medio de choques provocados por él, sacudía el interior del alma y hacía salir las pasiones buenas para ejercitar las virtudes y para eliminar las malas. Se sufría al seguir al Padre Pío. Sus pruebas y regaños partían el corazón de dolor y se requería mucha fe para decir que su proceder era justo. Él decía: hay quienes van al paraíso en tren, otros en carroza, otros a pie. Estas últimas tienen más méritos y un puesto mayor de gloria en el cielo. El Padre Pío tenía predilección por la virtud de la pureza. Opinaba que el guía espiritual y el confesor debían ser la misma persona. Su dirección espiritual abarcaba todo: trabajo, vida, familia. Cada uno de nosotros tenía que ser como un faro para nuestra familia, encaminarlos hacia Dios. ¡Qué bonito! Encaminar hacia Dios. Eran apóstoles en sus propias familias, en sus lugares de trabajo. El Padre Pío formaba almas para que fueran motivación para otras almas. El pequeño grupo que él formó se volvió innumerable. En su vida, ante tanta oscuridad, aparecen destellos de luz. No hay sufrimiento más grande que aquel que proviene del temor de ofender a Dios con el pecado y no corresponder a su amor. Él está convencido de que su vida será un continuo recorrer la vía dolorosa. Reza, trabaja y sufre la sombra de la cruz. Su único apoyo en las continuas luchas del espíritu es la dirección espiritual de sus directores espirituales. Y así termina este resumen. Vamos a hacer una pequeña oración que el Padre Pío escribió y la hacía después de tomar la primera comunión. Pero también, no sé qué piensen ustedes, para mí también es muy propicia, previa a una confesión. Quédate, Señor, conmigo, porque es necesario que estés presente para que no te olvide. Ya sabes lo fácil que te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que escuche tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si deseas que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque por pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para ti, un nido de amor. Qué bonita, ¿no? Linda esa oración. Está un poquito resumida, se las voy a publicar después, y Sumaya también. Está un poquito resumida, ella es un poquito más larga. Bueno, comienza usted, señora Sumaya. Bueno, de todo lo que hemos comentado en el día de hoy de este capítulo, el capítulo número 4 de este libro, una de las cosas que a mí me toca mucho es cuando él dice que parte de la creación, o sea, los grupos espirituales existen hoy debido a esta iniciativa del Padre Pío. Cuando él poco a poco iban llegando a él estas personas y se reunían, él se reunía con ellas. Cómo me hubiera gustado estar ahí en uno de esos grupos con él.
Y él a cada uno, como él podía ver las almas, él podía ver los corazones de cada quien, le daba a cada quien una penitencia y con un sacudón, el sacudón que él sabía que necesitaba. A veces me pregunto cuál sería el mío, ¿no? ¿Cuál será mi sacudón? Um, la idea era una vez lograr estar allí en ese llamado y hacer esa meditación junto con él, prender esa llamita de la vela, es como el cirio pascual, ¿no? Guardando la distancia, cuando uno entra a la iglesia y todos vamos prendiendo la velita y luego esa velita nos la llevamos encendida y de esa vela los que tenemos al lado prenden también sus velitas, es esa misma idea, ¿no? Nosotros copiar el ejemplo del Padre Pío según nuestras capacidades cada uno y dar lo mejor y eso llevarlo a nuestro hogar, al trabajo, a donde estemos, a la tienda, cuando vamos de compras, cuando estamos manejando el carro y ser esa luz para otras personas. No para que nos mire como el modelo a seguir, sino simplemente, como decía San Francisco, solo cuando da el buen ejemplo y solo cuando sea necesario usa palabras. Es la manera que nos conducimos. Es esa llama, es la manera de hacer las cosas, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás. Y de eso se trata, de ser esas velitas encendidas en todos los ambientes donde nos movemos. Así mismo es. Yo me quedé meditando en la guía espiritual, lo importante que es la guía espiritual. Yo vine a conocer lo que era la guía espiritual hace 3, 4 años hacia acá. Yo desconocía que los sacerdotes, además de confesar, podían ser guías espirituales o laicos, porque no necesariamente tiene que ser un sacerdote, pero de preferencia es un sacerdote. Tan importante la guía espiritual que un santo como Padre Pío, su bastón era la guía espiritual. Es súper importante que encontremos un guía espiritual, pedir en oración al Espíritu Santo, porque nosotros no escogemos a nuestro guía espiritual, nos los asigna Dios. Y ser dóciles, porque un guía espiritual no siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar, es más, casi siempre te va a decir lo que no quieres escuchar. Pero allí viene la obediencia, la madurez espiritual, que aunque no nos guste, tenemos que llevarnos esas palabras en el corazón, meditarlas, porque tienen todo el sentido del mundo. No es el Padre el que te está hablando, es el Espíritu Santo, es Dios a través de ese Padre, que está escuchándote y luego dándote las palabras que tú necesitas. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, así como la gente que se quiere poner fit, sabe que tiene que ser disciplinado y hacer ejercicio, sabe que tiene que comer, así es la vida espiritual. Somos lo que leemos, somos lo que vemos. No se puede uno relajar, porque sobre todo en estos tiempos, los medios están desbordados de información y hay que discernir qué vemos, qué escuchamos y sobre todo también cuando tenemos hijos, qué dejamos que nuestros hijos vean, qué dejamos que nuestros hijos escuchen, porque eso es lo que nos está alimentando el alma. ¿Okay? El Padre Pío en aquella época hablaba de la meditación, ciertamente. Hoy escuchaba yo al Padre Carlos de Jesús en la mañana con el lirio del silencio. Me pareció súper, súper bonita la meditación que hizo el silencio, porque de verdad en la meditación tenemos que hacer silencio si queremos escuchar a Dios. ¿Y cómo se hace? Porque a veces estamos callados, pero la mente, lo que yo llamo el parloteo mental. Sí, esa es la parte más difícil, pero no es imposible. Por eso es que él decía de la meditación diaria, al menos entre 20 y 30 minutos, y tratar de no pensar en absolutamente nada, y no luchar contra los pensamientos. El pensamiento viene y tú le dejas, tú sigues enfocándote en una palabra. Tú puedes decir, Jesús está conmigo, y lo repites. Las jaculatorias, yo no sabía que las jaculatorias podían ser un bastón tan importante para ahuyentar ese parloteo mental, el vaciado de la mente para la meditación con Dios. Sí, y simplemente pues colocar un reloj que marque a los 30 minutos que suene o a los 20 minutos que suene para no estar pendiente de cuántos minutos llevo.
Sí, entonces sí es Pues importante. nada, demasiado bonito, demasiado enriquecedor este capítulo de la vida del Padre Pío. Me gustó mucho el tema de la guía espiritual, mucho. Y me quedé pensando cuando comenzamos a leerlo sobre la guerra. Hace 100 años a él le tocó vivir la guerra y mira que en estos tiempos, que poco aprendemos los seres humanos, otra vez en otra guerra, cuando en Ujú. la guerra no gana nadie, Sí, es verdad. pierde todo el mundo. Sí, es cierto. Que interceda San Pío por estos tiempos, por la guerra, por la gente que está sufriendo. Sí, por todos. Bueno, pues esperamos que les haya gustado. Hoy es miércoles Josefino. Vamos a cerrar con la oración a San José. Ya el domingo es el día de San José Obrero. Esta es la oración del Papa Francisco para el año de San José, pero es tan linda que de verdad que amerita que la sigamos haciendo durante el tiempo. Oración a San José por el año jubilar. Salve custodio redentor. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Bueno, si alguien tiene preguntas, quisiera saber algo más, nos los deja en los comentarios de los live o nos escribe por directo y nosotros con mucho gusto, si no sabemos, vamos a averiguar porque nosotros también estamos aprendiendo del Padre Pío con estos programas. Exacto. Sí, nunca dejamos de aprender. Y cada vez que uno lee todo esto, pasa un tiempo, lo vuelves a leer y hay otra enseñanza. Sí, señor. Bueno, pues les mandamos un abrazo, gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Amén. Gracias por venir, gracias por estar acá con nosotros. Que pase lindo día.